Bueno, empezamos. Ujú. Claudio, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes. Estoy acá. Hola, Em- ¿me escuchan? Hola, Claudio, buenas tardes. Sí, te escuchamos. Perfecto. ¿Te parece que arranquemos? Sí, sí, totalmente. Bueno, perfecto, entonces. Gracias por sumarse a este encuentro, a este segundo encuentro sincrónico. Estamos ya por la mitad del desarrollo de las actividades del taller, así que ni cuenta nos vamos a dar y vamos a estar concluyendo esta primera instancia. Em, Como ustedes saben, la actividad que propusimos como actividad no sincrónica para esta semana de trabajo fue que ustedes puedan empezar a indagar, a preguntarse a ustedes mismos, revisar las trayectorias de cursado que hicieron de contenidos desarrollados a lo largo de la EDES, a partir de la cual empiecen a identificar problemáticas o situaciones problemáticas que a ustedes les interesaría como abordar, problematizar, recuperar para ser trabajadas como parte de su trabajo integrador final, que es la última actividad obligatoria que vamos a desarrollar para acceder al título de especialistas en educación, en educación superior. Esta actividad, ustedes tenían que desarrollar una breve intervención que la compartían en el mural. Entonces, la propuesta que nosotros queremos hacerles para empezar este segundo encuentro es recuperar esas intervenciones a partir de que va tomándonos unos 5 o 10 minutos como máximo. Les pedimos que ustedes puedan ingresar al aula virtual del taller 3, ir a la actividad del mural y sobre eso seleccionar alguna intervención, cualquiera, sin ningún tipo de criterio, cualquier intervención realizada por algún otro compañero o compañera, y orientarse a realizar una lectura de esa intervención, de ese posteo en el mural de la actividad, en donde puedan identificar en el contenido de ese texto estas cuestiones que nosotros planteamos como unas preguntas orientadoras para que ustedes puedan revisarlas en esos breves textos. En primer lugar, si la intervención de ese compañero, de esa compañera, refleja un tema, una situación de manera clara, si la exposición de esa idea, de ese punto de partida es claro, si se presentan o desarrollan las dimensiones de ese tema, problema que está proponiendo la persona. Un tercer punto, si se plantea el contexto de esa situación que se está problematizando. Un cuarto punto, formular, si se formula alguna pregunta o interrogante ese autor sobre el tema o la situación que pretende analizar o desarrollar. Y un último punto, como una cuestión de interpretación o de dejarle algún tipo eh, de aporte a ese compañero a partir de señalar o de desarrollar, realizarle algunas preguntas al autor de esa propuesta sobre la situación que plantea, en el sentido de si por ahí tal vez la situación, el relato, esa pequeña narración no es del todo clara y demás, ¿qué preguntas vos le harías a ese compañero, a esa compañera para clarificar esa situación? Entonces, esta primera actividad que vamos a hacer es, en resumidas cuentas, abrir el mural, seleccionar la intervención de alguno de los compañeros que hayan participado en el mural uno, en el mural 2, sin mayor orientación o criterio para la selección de ese caso, y tomando estas preguntas orientadoras, hacer una lectura sobre esa intervención. Son las 16 y 10, 16:10, 16:12 en realidad. ¿Les parece? Nos tomamos un máximo de 10 minutos para seleccionar esa intervención, hacer esa lectura con estas preguntas orientadoras y a las 16:22
nos encontramos nuevamente aquí para seguir con las actividades propuestas para el día de hoy. ¿Les parece? ¿Se entiende la consigna, la actividad? Sí, se entiende. Perfecto. ¿16 y 22 entonces nos encontramos aquí? Voluntaria que quiera, gracias José, que quiera explicitar o comentar qué problema tomó. No es necesario citar el nombre del compañero o la compañera, pero qué pudo ver en eso que leyó. Así que los y las invitamos a que Buenas puedan tardes. comentar. Buenas tardes. ¿Quién habla? Hola Miriam, Gabriela, No te Gabriela veo. Stafieri. Ah, Gabriela. ¿No te Gabriela. molesta? Sí, ¿qué tal? Mira, yo tomé uno Ay, de mi propio mural. Espera un porque ratito, Gabriela, que hay sí, alguien que no está Ahí silenciado. hay un No equipo de sé quién mate. es. Es Raúl Duarte. Ahí, silencié. Ahí. Bien. Sí, Gabriela, ahora te escuchamos. tomé uno como estoy con el teléfono, abrí el aula y tomé uno del propio mural en el que me correspondía a mí por el apellido. Ajá. De una compañera y en la cual presenta algo que a mí también en mi situación también se me plantea, que es el desgranamiento que hay en las carreras en el nivel superior. Esta Ujú, compañera habla de una tecnicatura, pero yo también puedo decir que pasa también en los profesorados. Lo que ujú, ella plantea entiendo como una dimensión, algo que afecta a este problema, es al desgranamiento o al desmembramiento, ella dice, una falta de formación previa de los estudiantes, como un escaso bagaje en el nivel que atraen del nivel medio. Eh, ujú. Como contexto, por ahí lo que cita es cómo Disculpa, como como una causa que deviene de, como que la falta de formación previa es lo que conduce al desgranamiento luego, ¿no? Algo así. Sí, claro, sí, entiendo que está planteado más o menos así, y Ajá, esa pérdida de matrícula se manifiesta ajá, más intensamente después del primer cuatrimestre, después de las vacaciones. El primer cuatrimestre, después en el segundo cuatrimestre se pierde mucha matrícula, que es algo que en el instituto que yo trabajo también se manifiesta mucho. Como ajá. contexto de la situación, entiendo que sería ese un factor, pero ella sostiene que es una carrera nueva, pero aún haciendo una carrera nueva le pasa lo mismo que a cualquier carrera de este desmembramiento de la matrícula. Bien. Como pregunta o interrogante, si ella sostiene o se pregunta, y que es una cosa que yo también planteé en mi intervención, es de qué manera, como docentes en el nivel superior, podemos intervenir para que esto no siga sucediendo, qué acciones Mm, podemos tomar para poder corregir esta situación, o por lo menos ujú, minimizarla, ¿no? ¿Y qué le ujú. preguntaría? Y justamente esto, qué está dispuesto, qué estamos dispuestos a hacer para poder justamente contrarrestar esa pérdida de matrícula, ese desmembramiento. Bien, eso es un nivel de pregunta que vos haces que está implicado con el problema que venís comentando. Ahora bien, Sí. explícitamente al relato, ¿te quedó alguna duda? ¿Te gustaría preguntar algo más? ¿Hay algo que te dejó pensando? ¿Hay algo que quisieras No, sí, repreguntar en función de lo que está escrito? A eso sí, también sí, apunta sí, la pregunta. Entiendo sí, tu respuesta, pero aquí sí, se evidencian
dos planos, ¿no? La Ujú. pregunta en términos de seguir pensando la problemática, por supuesto, porque es una problemática muy lindante a la tuya, pero otro nivel de pregunta ahora en términos específicos es, ¿qué preguntas le hacemos a ese escrito, a esa narración? O repreguntas, porque a veces hay preguntas, Claro. pero como que en No, función también ¿sí? ¿Te no, se escuchamos? me ocurriría preguntar si solamente sería la explicación esa supuesta falta de preparación o esa causa que el autor identifica. Porque Mm, por ahí una de las cosas que yo también puedo evidenciar es que también este tipo de problemáticas después de la pandemia, por ejemplo, se vio mucho más intensificada también. Esa sería una mm, pregunta que por ahí tal vez no sea solamente la falta de bagaje, sino tal vez alguna una situación económica en particular que se le presenta a los alumnos, que por cuestiones económicas deben dejar. En general en Tecnicatura se me ocurre son por ahí personas no directamente que salen del nivel medio, sino que son personas por ahí grandes, que ya tienen su familia y hay un montón de por ahí otros factores que podrían estar afectando y que tal vez acá creería que no, yo no lo identifiqué, por ejemplo. bien, bien, bien. Gracias, Gabriela, en ese De sentido. nada, Y Una, gracias por ser la voluntaria. Sí, no hay José, no problema. sé si querés agregar algo más. Sí. por ahí una reflexión general y transversal de Gabriela, más allá de la cercanía con el tema, porque vos planteás o estás pensando en una problemática que tendría algún vínculo con esto, esa lectura rápida de este texto, de esta intervención de la compañera, te permitió a vos comprender con claridad, con certeza, digamos, qué es lo que quiere hacer en el sentido de el ejercicio de esa actividad que es la escritura. De esta primera lectura que vos hiciste, ¿lograste comprender cabalmente qué es lo que quiere hacer, cuáles son esas dimensiones que hacen a la problemática, más allá de que puedan surgir otras cosas? Yo entiendo que sí, José. Yo por lo ¿Cuál menos sería creo la que situación problemática como en la- la- temas? la- como tema el desmembramiento, la pérdida de matrícula en el nivel superior. Ujú. Yo ¿Y a través de identifico qué eso. dimensión lo analizaría? Y entiendo que lo que está planteado en la intervención es según la falta de formación del nivel anterior, digamos, de instancias anteriores. Entiendo yo que es el nivel secundario. Ujú. Bien, voy registrando, Sí, Gabriela. sí, sí. Bien, bien. Bien, gracias, Hola, Gabriela, por hola, romper el buenas hielo. tardes. ¿Sí? Por favor, no hay problema, gracias. ¿Quién está hablando? Cristian Prech. ¿Qué ¿Puedo tal, intervenir Cristian? antes de avanzar Bien. Sí, sí, sí. Perdón, Cristian, un segundo nomás. Quiero Sí. plantear algunas cuestiones o elementos a tener en cuenta a partir del caso que analizó Gabriela y que me parece que tendrían que ir prestando atención. Por un lado, recuerden que la carrera les ha otorgado, les ha dado algunas formas de nombrar a los problemas de la educación que son propias y que son consensuadas y acordadas históricamente y que son nuestras formas de entender los problemas educativos. Y entonces, quiero decir, fíjense o revisen, porque ustedes en esta formulación de problemas y análisis de situaciones problemáticas del campo de la educación superior, tienen que poder recurrir a esas categorías que la carrera fue otorgándoles a lo largo del dictado y que tiene que ver con categorías teóricas ampliamente aceptadas como por ejemplo el desgranamiento educativo o, pero no como fue nombrado en este trabajo. Así que les pido que lo revisen y que tengan en cuenta estas cuestiones porque van a ser señaladas en sus trabajos, ¿no? La posibilidad de que dominen el uso de las terminologías propias del campo de la educación, en este caso la educación superior. Otra cosa, comparto
con Miriam, que hay como dos niveles de preguntas. Un nivel de preguntas que tiene que ver con que ayudan a comprender qué es lo que se quiere saber sobre algo y que por tanto contienen algún tipo de dimensión o de acento donde se pone la mirada, que si uno hace con el ejercicio de quitar los artículos y, y los signos de pregunta, etcétera, queda como la dimensión expuesta. No es tan sencillo, quiero decir, el ejercicio, pero lo estoy planteando como un ejemplo y como un tip. Uno hace ese ejercicio y queda como expuesta la dimensión y por tanto me va dando componentes que hacen a la construcción de un problema que no es un problema en sí mismo, no es un problema real con todas sus manifestaciones y tal como se manifiesta en la realidad, porque es una construcción de quien mira esa realidad y por tanto es quien le pone o asigna esos componentes que los traduce en preguntas para poder decir, bueno, a mí me interesa indagar sobre estas cuestiones y quiero saber estos elementos, quiero responder a estos interrogantes o me planteo estos objetivos, ¿no? Ese es un nivel de preguntas como planteaba bien Miriam, un tipo de preguntas que hacen a la construcción de una situación problemática y que por tanto configuran o construyen un marco donde moverse, donde poder comprender que un problema, según un autor o una autora, que son ustedes, va girando, hay que analizarlo, hay que verlo, les preocupa, les interesa. Y entonces, esto que aparece como un indicio, que puede ser el desgranamiento educativo en los primeros años, en educación superior, ya sean carreras de formación docente o tecnicaturas, o en el caso de la universidad, en las carreras en los primeros años en las universidades está ocurriendo prácticamente lo mismo. Bueno, ¿qué es lo que este indicio de que el segundo cuatrimestre los estudiantes se reduce de manera importante el número de estudiantes que existen, cursan las asignaturas, etcétera, es un indicio. Pero ese indicio de lo que aparece o que se nos aparece o se nos presenta como un problema real porque nos preocupa, tiene atrás elementos, causas posibles, dimensiones, o lo que también llamamos categorías o variables, porque puede asumir distintas formas, distintos modos, etc. A nosotros nos preocupa ver, a nosotros quiero decir, a todos nosotros en este contexto de trabajo final, nos preocupa ver ese telón de fondo que configura lo que aparece claramente o lo que se nos aparece en primer lugar, pero que detrás hay un montón de cosas que lo están configurando y dándole como una expansión. Si cuando uno mira rápidamente algo en un escenario ve la primera, un actor, por ejemplo, pero después si abre un poco la vista, puede ver, no sé, la escenografía con determinados marcos, luces, acentos, etcétera, que quieren poner o mostrar quién está dirigiendo esa obra y quién está haciendo esa apuesta, ¿no? Y quién está actuando también. Entonces, lo que quiero decir con este ejemplo es que lo que aparece claramente en un principio como un problema o como una manifestación, y que lo vivimos efectivamente así, tiene elementos o componentes detrás que es preciso indagar y que son los que le están dando el telón de fondo y que a veces adquieren mayor importancia a la medida que profundizamos el análisis sobre esos componentes. Y otra cosa distinta, otro tipo de preguntas son las preguntas que uno hace a un tipo de problemática, a una problemática para intentar pensar cómo resolver esa problemática en la situación concreta de nuestra práctica. Que no es el tipo de pregunta que estamos acá haciendo, porque acá lo que estamos intentando hacer es problematizar la realidad para comprenderla, problematizar algo que nos interesa, que nos preocupa, para poder comprender cuáles son las causas, los factores, las manifestaciones, las características que asume, las incidencias que provoca en otro tipo de componentes y en otro tipo de elementos de la educación superior. Empezamos a suponer o a hipotetizar
sobre algunas condiciones de desarrollo de la docencia y de las instituciones de educación superior que hacen, de las políticas educativas, de los contextos sociales, culturales en los cuales ocurren, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso nos permite comprender ese problema, pero no estamos pensando en, bueno, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, para poder pensar prácticas educativas que nos ayuden o que nos orienten a solucionar ese problema? Porque la pregunta previa es ¿qué características tiene ese problema? ¿Cómo se manifiesta ese problema? ¿Qué elementos asume? Quiero decir, lo principal y primero es preguntarse por el problema, por la problemática, para poder construirla, para poder comprenderla y después para intentar buscar soluciones o pensar en cuáles son las posibles alternativas para solucionarla. Un camino interesante que formuló Gabriela, me parece, por lo menos para mí, no es necesario que todo el mundo lo haga, pero que ayuda, es al establecimiento de hipótesis, porque uno empieza, a veces se queda solamente anclado en una manifestación concreta como el desgranamiento en los primeros años y de ahí no puede salir. Entonces, hipotetizar o pensar en los supuestos sobre un problema determinado, concreto como el desgranamiento en los primeros años, nos permite poder identificar algún tipo de factores, de elementos, de categorías que están jugando, que tienen una incidencia importante en ese indicio, en esa manifestación concreta. Y como por ejemplo puede ser, nos permite avanzar hacia el lugar que ocupan las y los docentes, o que ocupamos las y los docentes en el condicionamiento de ese problema, en la aparición de ese problema, el lugar que ocupan las instituciones educativas y los programas o instancias o estrategias de acompañamiento a las trayectorias educativas en el nivel superior, la situación académica de formación con la que vienen los estudiantes y la situación del nivel medio o nivel secundario y la formación previa que reciben, la situación cultural, social y económica del país y la posibilidad de acceder a la cultura de los sectores más desfavorecidos o que acceden a los estudios de educación superior en nuestras regiones, etc. Quiere decir, uno empieza a visibilizar un componente vinculado a los elementos sociales y económicos y culturales, un aspecto vinculado a las dimensiones académicas, a las políticas educativas, a las políticas curriculares, a la formación docente, a la situación económica y social de los propios estudiantes, a las instituciones en las que ocurren estas problemáticas, etc. Y ahí la cosa se amplía y se dispara, y lo que ya me empiezan a aparecer son esos telones que están detrás del actor, digamos, del que manifiesta claramente o que se pone o expone frente a un contexto determinado. Empiezan a aparecer el escenario, empieza a aparecer el decorado, las luces, los acentos, las cosas que van acompañando y configurando para que uno ingrese a un lugar en el que de alguna manera es espectador, ¿sí? Quiero decir, uno como constructor de una situación problemática, más allá de vivirla en carne propia muchas veces, también es un espectador frente a esa situación, porque una vez que la separaste de la realidad concreta, que la problematizaste, porque problematizar es eso, es poder construir algo, y esa construcción no es lo que ocurre acá en la realidad, sino que es una construcción absolutamente de alguien que está mirando, pensando, suponiendo, interviniendo una realidad desde unos marcos determinados y no desde otros. Ahí ya hay una mirada también extranjera, por llamarlo de alguna forma, hacia ese propio objeto que construyo. Y entonces empiezan a aparecer como elementos, parece que al principio parecen desperdigados, pero que si uno después los intenta recomponer y ver la vinculación que tienen con ese aspecto que va apareciendo y empieza a decir cosas y a establecer otras relaciones y otros vínculos, la construcción de esa situación problemática y la comprensión de ese problema va ampliándose en zonas de desarrollo próximo que te permiten avanzar y que a la vez protegen un núcleo duro que es el problema y que te permiten comprenderlo con más claridad, porque uno avanza no solo en la identificación de los componentes, sino que después va a avanzar en otras lecturas, en otros diálogos, en otros supuestos, en otras caracterizaciones, porque también ahí, bueno,
Miriam preguntaba claramente a Gabriela y decía, bueno, pero ¿se comprende el problema? Y yo pensaba cuando la escuchaba a Gabriela, digo, si se formula el problema X, ¿no? Formula el problema X con un título y después se dice uno o dos notas más sobre ese problema. Y frente a la pregunta, ¿se comprende ese problema o cuál es la problemática? Vuelvo a formular el mismo componente o las mismas dos notas, es porque efectivamente hay algo que falta en la construcción de esa situación problemática. Hay algo que está faltando definir, avanzar, caracterizar, mostrar cómo se manifiesta, cuáles son no sé, si hablo con mis colegas, qué es lo que dicen los colegas, cuáles El son mis propias contexto. apreciaciones, etc. ¿En Bueno, dónde se da ese desgranamiento? ¿En qué contexto? ¿Es un ámbito rural? ¿Es un instituto de formación docente? ¿Es la universidad? ¿Cuál es el contexto también? Retomando lo que decías, Claudio, me parecía muy interesante cuando nombrabas a la formación docente, a las políticas, a las instituciones. Esto es lo que yo hoy quería mencionar en términos cuando preguntaba si estaba clara la dimensión del qué se está por estudiar del desgranamiento, desde qué lugar. Si bien, Gabriela, vos me habías comentado que allí aparecía que esta dimensión podría ser la falta de formación previa del nivel medio, aquí vamos a ir poco a poco a concebir las dimensiones de análisis desde este lugar que hoy estaba mencionando Claudio. Se mira el desgranamiento desde las políticas educativas, desde el contexto institucional, desde el nivel curricular, desde las distintas prácticas docentes que se expresan en el aula. Es decir, si bien, por supuesto, la educación, entendemos que la educación superior es un fenómeno complejo y que puede ser visto desde diferentes aristas, ¿cuáles son las dimensiones que ustedes van a primar para estudiar, en este caso, el tema, la problemática, el desgranamiento estudiantil? ¿Sí? A eso un poco, esto igual después lo vamos a ir explicitando cuando vamos desarrollando las consignas, es ¿desde qué aspecto vamos a mirar el desgranamiento? Uno sabe qué es el desgranamiento, pero ¿dónde vamos a hacer el foco? ¿Desde lo político, desde el nivel curricular? Si bien interviene en varias dimensiones, ¿cuáles de todas las dimensiones posibles yo voy a tomarlo para mi problema? ¿Se entiende? Porque quizás yo puedo ver el desgranamiento desde las distintas políticas que aportan a la continuidad para que el estudiante continúe en la carrera de grado, por ejemplo. Pero quizás otro, por ejemplo, quizás José pueda estudiar el desgranamiento desde una perspectiva meramente institucional. ¿Se entiende? Entonces ahí cambian las dimensiones de análisis. Un poco a eso también como para ir afinando ahora a medida que vamos viendo las narraciones, desde dónde vamos a mirar a la problemática. Ahora les proponemos un paso más. Ya tenemos identificado quizás posibles problemas que vamos a indagar. Ahora el paso sería desde qué dimensiones las vamos a mirar. Que por supuesto entendemos que varias dimensiones coexisten. La intención ahora es mencionar cuáles son las dimensiones y qué lugar ocupa cada dimensión para mi problema, en función de mi preocupación. Eso más que nada quería agregar a lo que se estaba debatiendo Miriam, aquí en había clase. Hola. antes, cuando yo interrumpí, había un estudiante que quería participar, no me acuerdo el nombre. Hola, Perdón, era yo, Marcela. Cristian. Cristian. Cristian, sí, perdón, Cristian, sí, sí. Después sigue Perdón, Bien, por Marcela. favor. otra, Marcela, sí. Bueno, ustedes ahí, Claudio y Miriam, ya cubrieron mis expectativas y yo quería participar porque verdaderamente me estimuló muchísimo y fue un disparador en mí realmente cuando leía a Ana Victoria Alfonso, que ella propone en su discurso, en su relato, la ausencia de un profesor integrador en la universidad o en cualquier ámbito educativo para los alumnos con capacidades diferentes o inclusive con discapacidades. Que ella dice, y es cierto, una realidad, ahora que uno
para la pelota y se pone en perspectiva, lo ve. ¿Cuántas veces uno tuvo un compañero dentro de la facultad con una capacidad diferente y que en el transcurso o dejó o se iba retrasando por motivos y cuestiones académicas que no estaban al nivel académico para él, que no estaba pensado para un chico con una capacidad diferente y que no había quien lo apoye, quien lo asista preparado, ¿no? Porque nosotros los compañeros por ahí lo ayudábamos y no teníamos la preparación para cómo hacerlo, una preparación psicológica o psicopedagoga como para poder ayudarlo y seguirlo, motivarlo a que sigan adentro de la universidad. Yo por eso lo planteaba o lo veo ahora sin analizarlo profundamente dentro de dimensiones de la cognitiva, de lo institucional, de lo organizacional. Pero ustedes fueron, ahí Claudio fue abriendo el abanico, como dice él, y realmente se van sumando perspectivas cuando uno hace hincapié o profundiza en el análisis, que el abanico realmente es amplio. Consulto, Cristian, vos estás mencionando que las dimensiones aquí serían la cognitiva, la organizacional, la Y la institucional. institucional. Eso está evidente, se muestra explícitamente, está escrito en la En un principio, problemática, en la narración. como lo leí yo y lo analicé yo, sí. En el texto de Ana, Alfonso, sí, absolutamente. ¿Y le harías Absolutamente. alguna pregunta más a esa narración? ¿Te despertó alguna No, inquietud en este segundo nivel que mire, hoy estábamos hablando de los sí, niveles? bueno, justamente, pero inquietudes muchísimas. Lo que pasa es que recién es un boceto lo que ella tiene dentro de su cabeza para escribirlo y para analizarlo. Así que en esta primera instancia yo Justamente las preferiría volver a preguntas leerla. tienen que ver para retroalimentar a ese escrito. Sí, para Preguntas volver que a leerla. ayuden, que colaboren a afinar la definición del problema en términos de una temática Definición del específica, problema, dimensiones. como definición del problema o de la problemática, es institucional y organizacional porque no, si somos sinceros con nosotros mismos, no está pensada ni ediliciamente la universidad para un chico con capacidades diferentes. A veces nosotros, hasta como docentes, no estamos preparados para atender a una persona con otras capacidades que, distintas a las que nosotros consideramos normales, porque a lo mejor la cabeza de ese chico le vuela y físicamente tiene una... Bien, Cristian. tema. Algo que... ¿Sí? Una cosita para Cristian y para todos, ¿no? Lo que acá nos va a ayudar a, a ver, los casos que están expuestos en los murales, que agradecemos que los hayan hecho porque nos sirven para entrar en diálogo y para hacer también este tipo de ejercicios que estamos haciendo. Por favor, por eso tampoco expresar los apellidos y nombres, lo que nos interesa son los casos que se están planteando. Me parece interesante que todos los casos, para poder construirse, tienen que intentar responder a un qué o a un qué es lo que quiero saber sobre algo, no qué es lo que sé, sino qué es lo que quiero saber, y ese qué es lo que quiero saber de alguna manera se traduce en unos interrogantes, en unas preguntas. ¿Qué es lo que quiero saber sobre algo específico que nace, que surge de un problema, de un indicio que se me aparece o manifiesta, por ejemplo, no existen docentes en la universidad que se hagan cargo, que respondan al trabajo integrador y de acompañamiento de las trayectorias de alumnos con discapacidades que están en la universidad, ¿no? O en la educación superior. Bueno, evidentemente, bueno, pero ¿qué es lo que quiero saber sobre eso? ¿Qué quiero saber? Me estoy preguntando sobre la formación docente de quienes están a cargo de las asignaturas en la educación superior, si tienen si tienen una formación acorde a la atención a las diversidades, por ejemplo. Me estoy preguntando sobre las políticas institucionales que se destinan para cuestiones vinculadas con la accesibilidad a la educación superior.
me estoy preguntando por, no sé, las políticas educativas en el ámbito de la educación superior, no ya de las instituciones concretamente, sino de la educación superior que están destinadas a la atención a las diversidades, a la presencia de las diversidades en la educación superior. Es decir, ¿qué es lo que quiero Por saber eso, sobre eso? perdón, profesor, Mm, perdón, por eso yo decía, en base a lo que vos hiciste en la introducción de tu presentación anterior, ujú. el tema de la compañera genera un disparador absolutamente motivador y abre un abanico a Sí, todas esas casuísticas que vos vas presentando y ángulos y puntos de vista que yo puedo llegar a tener. O sea, yo de ahí claro, pues, me tengo que decidir hacia dónde quiero apuntar, hacia lo institucional o es la política educativa que tiene el problema. sí. ¿Quién Lo, diseña? A ver, quién diseña una facultad? la ¿Quién la piensa decisión, una facultad? sí. Entonces eh, ahí, ¿a quién incluimos? En teoría a todos, porque es libre, es gratuita, etcétera. Pero cuando la transcurrimos y la cursamos, nos encontramos con un sinnúmero de falencias de todos lados. sí, Que, por eso digo, la decisión de todas la maneras, verdad le felicito a la compañera porque a mí eso me hizo cumplir. Yo, me hizo acordar en mi época de estudiante dentro de la facultad, cuando hacía el cursado de grado, teníamos un compañero con una capacidad diferente, pero tenía un corazón y una cabeza que a nosotros nos ganaba. Él nos enseñaba y nos explicaba a todos nosotros. sí, Cristian, la decisión de todas maneras es de ustedes como quien va a analizar un problema, ¿no? Entonces, Sí, donde pongo el foco, que muy bien lo hiciste cuando dijiste, bueno, la dimensión es una dimensión institucional porque estoy por analizar o quiero analizar o me interesa ver la universidad como una institución que se abre o cierra según su tipo de características, este tipo de situaciones. Y entonces, y tomás una experiencia personal, de concreta, efectiva, pero lo que yo digo es que todos esos componentes, tanto disparadores como un caso presentado por una compañera, como la lectura que haces o el diálogo que entablas con tu propia experiencia, de todas maneras tienen que volver a pensar o pensar en preguntas que intenten indagar sobre un qué, incluso más allá de la definición de cuál va a ser el foco. Yo lo que creo que está acá faltando y que hay que ir por ese camino es el qué quiero saber sobre algo, porque aparentemente tengo respuestas o tengo vivencias o tengo ciertas experiencias que he vivido que me dan la pauta de cuál puede ser la causa, los factores, con la manifestación del problema, pero no estoy indagando, profundizando o avanzando hacia otras preguntas que me hablan a posibles respuestas que quizá no están en los marcos de atención o de experiencias previas vividas por mí o manifestadas por mis compañeros y compañeras de cursada. ¿Se entiende? Lo que el diseño de la problemática, de la situación problemática, es un diseño que esencialmente está atravesada por preguntas y preguntas de un tipo que no encierran ningún tipo de respuesta, no encierran supuestos, no encierran hipótesis, sino que abren la posibilidad de pensar en alternativas, en características, en dimensiones que no me aparecen a simple vista y que me invitan a pensar en nuevos caminos, nuevos recorridos, y que al principio lo veo todo con claridad y digo, este es el problema, esta es la dimensión que me interesa y estas son las posibles manifestaciones que tiene, y sin embargo, después cuando empiezo a profundizar y a mirar y a leer y a entrar en otros diálogos, se me abren ese abanico que parecía cerrado, se abre y se manifiesta en su complejidad. Digo, son procesos de todas maneras que uno no los vive de una vez y para siempre, y menos ahora estamos arrancando, es la segunda clase, sino que son procesos que van lográndose, alcanzándose en el diálogo que uno tiene y va manifestando en relación con los avances que estamos teniendo y con las actividades que le vamos proponiendo. De todas maneras, en perfecto. estas actividades que vamos proponiendo, mi sugerencia y la sugerencia que conversábamos con José y con Miriam siempre es escribir. Si yo no escribo, no lo pongo afuera. Lo puedo comentar, sí, pero lo escrito permite que en la palabra
se traduzca de alguna manera o intente traducirse o intente dibujarse un objeto que pasa a estar fuera de mí y entonces me torno un analizador de esa situación problemática. Pero es necesario que escriban y es necesario que cuando compartan con otros, lo que se comparta es eso que está escrito, para que después, en todo caso, las discusiones surjan siempre sobre un componente o un elemento empírico claramente expuesto y no que se va dibujando en torno a los planteamientos que me van realizando y a los discursos que voy planteando. Esa es una sugerencia porque es lo que nos va a permitir avanzar. Si no lo escribo, no avanzo. Justamente este ejercicio Gracias, gracias. a analizar, digamos, la claridad de esa escritura realizada por otro y qué es lo que un externo a ese planteo entiende, que es como bien planteaba Claudio, es un ejercicio que uno necesariamente tiene que hacer y que aprender a escribir un texto de este tipo, uno no, la única receta que hay es haciéndolo, sentándose y exteriorizando en un documento de Word, en un papel o donde fueran esas ideas que yo tengo sobre ese tema, esa situación de interés. Miriam. Sí, algo que también un poco en función de lo que decía Cristian y que visualizamos en distintas intervenciones, es focalizar la situación problemática en la falta de o la ausencia de, en aspectos desde la carencia, ¿no? Entonces, y en función de lo que también decía Claudio, es de cómo formulamos esta problemática en términos de escritura, de cómo la pensamos. Yo lo que analizábamos con el equipo es que quizás estos modos de mencionar ausencia de un profesor integrador, falta de formación previa que acarrean los estudiantes, falta de aspectos, ¿no? Quizás esas faltas que hoy mencionamos como indicios sean posibles respuestas de la pregunta que nos estamos haciendo. Que esas respuestas incluso se van a dar en función de esta descripción exhaustiva del contexto, analizando distintos marcos, revisando la realidad en la cual estamos analizando el problema. Pero para decir que sobre ciertas ausencias o faltas, primero tenemos que pensar en cuál es el problema. Hoy pensaba, por ejemplo, en este caso específico que comentaba Cristian, por ejemplo, una pregunta. ¿Cómo es el proceso de inclusión del estudiante en el nivel superior? Una pregunta amplia que, por supuesto, falta pulir mucho más, pero es una pregunta amplia que no me da de lleno una respuesta sencilla, sino que viene de múltiples dimensiones intervinientes en esa respuesta, ¿sí? Y que no alude exclusivamente a la falta o a la carencia, porque allí también caemos quizás a veces en unos vicios de ya catalogar de antemano cuál es la respuesta a mi problema, ¿sí? Entonces quizás cambiemos el foco de la formulación de problemas que están vistos desde la falta, avanzar un paso más y decir, ¿por qué yo estoy viendo esta falta? ¿Qué hay detrás de esa falta? ¿Sí? Para avanzar un poco más el nivel de profundidad. Es una reflexión que compartíamos con el equipo analizando unos murales, porque algunas narraciones mencionan Miriam, que te específicamente interrumpa. la falta. ¿Sí? Perdón que te Sí, interrumpa. Te hago una pregunta directa y sí. vuelvo a mi pasado. Una materia X se dictaba en un segundo piso, 3 horas por escalera, y ese alumno quedaba excluido. Tenía el presente porque estaba presente, pero no estaba en la clase. ¿Me explico? Teníamos que dar laboratorio, estaba en un segundo piso por escalera y no lo podíamos subir al compañero. Sí. Queda excluido. Ahí queda denotada su discapacidad. Y sí, entiendo el planteo, entiendo la relevancia del planteo, Cristian, en esta situación. Lo que estoy apuntando no es que desmerezco el planteo interesante, sino que lo que intento es que justamente la riqueza y la complejidad de ese planteo esté bien expuesta en la escritura cuando avancemos en la narración. ¿Se entiende?
A eso es lo que estamos Sí, apuntando en esta instancia, ¿sí? Hombre, este por eso te caso digo, yo lo entiendo, a Cristian, ustedes realmente los entiendo y lo comprendo bien. La institución, o sea, el que la piensa una facultad, ¿por qué comete ese errores tan grande? a ver, Justamente eso, sí, el José. punto de partida sobre este caso que a vos te movilizó, digamos, Sí, parte de tu absolutamente. historia Sí, personal y demás, te hizo rememorar tus tiempos de estudiante, se ve. La cuestión está en sí, sí. no quedarse en buscar esas respuestas o hacerse esas preguntas de por qué se lo discriminó, por qué se lo excluyó y demás, sino tratar de identificar a partir de esa problemática que existió en un momento y que sigue existiendo en la realidad de una institución como la universidad, bueno, ¿qué análisis o qué pregunta puedo generarme a partir de ese caso particular? Por ejemplo, se me ocurre una pregunta es, si esto pasó hace 20 años atrás, preguntarse hoy, por ejemplo, para este trabajo final integrador de una especialización, preguntarse por cuáles son las normativas que organizan la construcción edilicia de la universidad para facilitar el acceso o la accesibilidad de personas con capacidades diferentes o con discapacidades. Esa podría ser como una pregunta general, capaz como punto de partida para hacerle a esa situación que a vos te movilizó en un determinado momento, pero no quedarnos Perfecto. en preguntarnos, bueno, ¿por qué se lo discriminó? ¿Qué pasó para volver a esa situación atrás? Sino tal vez Sí. que sea como un José, disparador para identificar José, una categoría. está Bueno, perfecto, está yo, súper claro lo que planteas. Yo digo, vos decís hace 20 años, sí, perfecto, 20 años atrás. Y hoy yo, sin miedo al error, creo que pasa lo mismo. Bueno, y justamente por eso bueno, la pregunta sería, en el 2024, ¿la universidad tiene mecanismos o no sé cuál sería la palabra, el concepto correcto? ¿Desarrolla dispositivos para la inclusión de personas con discapacidades? Empezar a indagar por ese lado y hacerse ese tipo de preguntas. Sí, está Perdón, perfecto, gracias. perdón. Sí. ¿Qué tal? Interrumpo, soy la autora del texto. Sabía Ah, que, Ana, te felicito, sí, gracias. sí. No, gracias. Y bueno, me alegro que tenga repercusión, pero bueno, más allá de todo eso y lo vivencial personal, sabía que en realidad lo narré teniendo en cuenta los tópicos proporcionados por la cátedra, ¿no? La clase pasada. Y bueno, yo sabía que tiene como muchas dimensiones y el objetivo era justamente poder definirlo en esta clase, ¿no? A partir de esta clase. Así que bueno. Por supuesto que es un tema que a muchísimos nos interpela, ¿no? Seguramente, o sea, porque es como una de las aristas de- de la educación, ¿no? En nuestros contextos, pero lo que planteo específica, ahora voy a acotar más, lo que planteo es, bueno, específicamente, no por la ausencia, no por pensar en una ausencia, sino era como un tema que hace rato a mí me hace ruido porque hay tutores, por ejemplo, en otras carreras que trabajan, por ejemplo, con cosmovisiones diferentes, y bueno, hay tutores, pero no integradores, por ejemplo. Y bueno, era algo que me llamaba la atención, más que nada, no como un problema, no como una queja, sino que me parece algo interesante como para proyectar muchas cosas, ¿no? Alrededor de eso. Proponer Eh, una bueno, búsqueda de algún tipo de saber o de conocimiento en este trabajo final. A eso apunta, digamos, Ana, esta actividad. Reconocer sí, una sí, problemática que sea el sí, disparador sí, para sí, generarte preguntas sobre esto. Bueno, ¿qué pasa? claro, ¿Qué claro, hace la institución? Empezar como sí. a indagar, a Sí. preocuparte por eso, te va generando nuevas preguntas. Claro. Sí, yo especifiqué, primero, claro, hago como una cosa general y particular, ya sabía que tengo que especificar, pero sí, en general porque veo que en otros lugares no hay en general, no existe esta figura. Y doy un ejemplo de mi institución. O sea, la problemática primero nace de la institución en donde
en dónde trabajo. Eso lo planteo y después, bueno, abajo, si se puede leer, de que me parece como interesante y que tiene, bueno, mucho de positivo para poder haber, bueno, no para este trabajo específicamente, pero lo doy como una opinión, ¿no? Ahora sí, pero el objetivo era justamente a partir de esta clase poder definir esa problemática. Así que bueno, gracias. Gracias, Ana, la Bueno, seguimos yo trabajando. Belén también quería intervenir. quería hablar, Marcela. Sí, Sí, Marcela Marcela, había levantado la sí, mano antes, así que vamos a ir por orden de... sí. después Escucha, Marcela, sí. sí, eh, yo quería hablar, vio que dijo desmembramiento. Para hablar de desmembramiento tiene que haber una estructura, ¿no es cierto? Esta estructura nosotros vemos desde el punto de vista del estudiante, estoy escuchando yo, el estudiante esto, el estudiante aquello. Pero mi inquietud, como decía el profesor, ¿qué es lo que querés? Yo quiero saber, en particular, en Corrientes, em, qué es lo que vale más, el docente o el profesional abogado, psicólogo. Sé que acá hago como abogado del diablo, ¿vio? Pero porque acá en Corrientes hay contrariedad entre las normas y ya me ha pasado y vi que pasó con compañeros. La institución, por Marcela, ejemplo, sí, allí lo que veo de tu relato es una cuestión en términos de dimensiones a nivel organizacional, que no, en no, política y gestión de la educación un poco se pero no fue me a escuchó abordar. todavía, no me escuchó cuál es mi problemática. Mi No, no, está problemática bien, es, sí, sí, voy interviniendo a partir de lo que vas sí, explicitando. También yo Sí, pensé que no Marcela. llegué, yo objetivo, pensé que no Sí, llegué a sí. la problemática. No, no, porque en función de lo que vas contando, se identifica que allí hay una dimensión muy explícita en términos de la perspectiva organizacional y política del nivel superior, que tiene que ver con cómo se seleccionan los perfiles, cómo se evalúa en la educación superior en función de las normativas de ingreso a la docencia. Miriam, Eso, y a todos sí. los cursantes, también necesitamos como aclarar esta cuestión que no nos vamos a poner a discutir ni analizar cada uno de los planteos personales que hicieron sobre los temas. Para eso vamos a tener instancias posteriores en donde vamos a poder centrarnos. El objetivo de esta actividad, justamente, el ejercicio era poder ir sobre el planteo, el texto escrito de otro compañero para identificar la claridad de esa forma de redacción y de qué es lo que buscaba transmitirnos, no ponernos a analizar nuestros planteos. Entonces, Marcela, estás muteada, así que no te estamos escuchando. Vamos a terminar de escuchar a Marcela y a la gente que estaba Marcela, y interviniendo y también hemos continuamos con... pedido, Belén había pedido la palabra Ujú. antes que Marcela, inclusive. Eh, Estás muteada, Marcela. Estás muteada, Marcela, no te escuchamos. Sé que usted... Allí te Escuchen, escuchamos. entonces, siguiendo con el relato de la compañera, ¿no es cierto? Eso es lo que yo siento, que porque tengo un profesor docente universitario y un abogado, una psicóloga. La psicóloga al chico especial le decía, sentate atrás porque con vos no voy a perder el tiempo. Cuando teníamos otro profesor docente que decía, la clase vamos a pasar a la planta baja para que pueda participar fulano. ¿Se entiende? Ahí yo noto la diferencia del que es preparado como un profesional docente y del que no tiene el perfil docente, por más que sea universitario. Entonces, ahí es lo que yo encuentro la discordancia, no sé si se me entiende, la discordancia. Y sí, iría a ser, sería políticas educativas de Corrientes con normativas contrariadas, porque el Instituto de Educación Física ya largó la normativa que los perfiles tienen que ser primero profesor y después abogados, bioquímicos, psicólogos. Bueno, eso nomás quería aportar y disculpe. Gracias, Marcela. Escuchamos a Belén y después Sí, continuamos con lo que tenemos proyectado en la clase de hoy. yo cortita nomás. Bueno, ¿cómo están? Quería agradecer las preguntas porque me di cuenta que hice todo mal, que no entiendo ni yo mi intervención, pero caí también en esto que decía José, que no hay que caer en que analicé el de Ana y terminé preguntándome sobre el mío después.
Y solo quería preguntar, por ejemplo, yo tomé la articulación entre el nivel medio y el nivel superior como una problemática. Yo podría, por ejemplo, preguntarme cuál es el rol del docente universitario en la transición del estudiante como docente de primer año, digamos, de una carrera. Esa es como me surge esa pregunta mientras voy escuchando. ¿Podría ser como un planteo? ¿Puedo responder? Hola, Belén. Eh, Hola. miren, para que vayan haciendo el ejercicio, de que los ejercicios que estamos planteando son precisamente para que las ayuden a ustedes a poder definir sus propias situaciones problemáticas. Así que no van por el mal camino si identifican que algo les falta, que algo les sobra, que algo está bien o que algo está mal en relación con lo que van escuchando o lo que los va motivando, lo que les ayuda a pensar en cómo ustedes han vivido eso, ¿sí? Porque precisamente la intención también es que puedan ver que un mismo problema barra situación problemática que ustedes viven como muy importante en su propio ámbito, por su propia vida, etcétera, el otro colega lo vive en otro contexto, con otras características, con otras manifestaciones, pero que ustedes dicen, ah, pero lo que formuló tiene razón, es así, yo también recuerdo, bueno, lo que me ayuda es entrar a mirar, a ver que algo que me manifiesta como una cosa urgente, como compleja en un primer momento, como acuciante en un primer momento, tiene otras aristas, tiene otros elementos, tiene otros componentes, tiene otras manifestaciones y no es a simple vista tan sencillo analizarlo. Entonces, respecto de esto, es que está muy bien que el ejercicio sea, miro lo que estoy viendo de un colega y hago el análisis, lo pongo como objeto para analizar qué es lo que le falta en la formulación del problema, no para decir si está bien o está mal, sino para decir, acá no está claro no está claro el contexto, no está definido claramente varios aspectos que hacen a la manifestación que asumen en el contexto real. No están claras las preguntas, no hay formulados objetivos, no hay dificultades para definir categorías, no sé, que uno se ponga a analizar, se ponga en el lugar de alguien que analiza un problema externo, ¿no? Externo a uno y a veces no tan externo porque me implica, como pasó en el caso de Cristian y que lo manifestó, ¿no? Bueno, ahí hubo otro tipo de implicancias. Ahora, Disculpe, le consulto. también las preguntas estas que vos formulás, Belén, que es una pregunta, porque la articulación nivel medio y nivel superior, primero que hay que así formulado, queda a modo solamente de título. Y una situación problemática, si bien un título me ayuda, bueno, le voy a poner un nombre a algo, eh, es una primera puerta de ingreso a algo, de ingreso a analizar pero articulación nivel medio y nivel superior, primero hay problemáticas inherentes a cada uno de los niveles educativos propios, es decir, el nivel medio tiene sus propias identidades, sus propias problemáticas, sus propias características, y al nivel superior le ocurre lo mismo. Y luego hay que ver en ese punto de encuentro, cuáles son los componentes, los puentes que se pueden tender y qué es lo que te preocupa de eso y de ese encuentro, de ese puente. ¿Qué te preocupa? La formación académica de los estudiantes que ingresan a la educación superior. ¿Qué te preocupa? Las relaciones o vínculos que establecen dos niveles a nivel institucional, en tanto niveles educativos y las políticas que se generan, políticas educativas, políticas curriculares, políticas de acompañamiento de las trayectorias estudiantiles para los procesos de transición y de generación de que nuestros estudiantes vayan a carreras bien formados, con acceso a la cultura, etcétera, y puedan responder a las demandas académicas del otro nivel superior, entre comillas. Bueno, ahí quiero decir, hay como esto que está bien formulado, Belén, y que muchas de ustedes seguramente hicieron esto, por ejemplo, desgranamiento, si traducimos el primer caso, el caso que analizamos, desgranamiento en el nivel superior en los primeros años, es una puerta de acceso. Pero cuando abro la puerta y intento ver, ahí esta puerta se agota ahí. ¿Se agota en qué sentido? Es el desgranamiento nomás, pero si yo no genero
preguntas que interpelen esa situación para abrir la puerta y otras puertas y a ver qué es lo que ocurre ahí adentro, no, solamente esto se queda en ese punto. Porque rápidamente, además, le antepongo una respuesta. Y ese es el peor error que podemos... Porque una respuesta, y esto ocurre por tal cosa, no me abre la posibilidad de reflexionar sobre un problema. Y acá lo que no queremos es buscar respuestas, sino intentar generar preguntas para poner en discusión. Y cuanto más discusión y más compleja la situación, es la situación problemática que planteamos. Porque lo que menos esperamos es respuestas y soluciones a que algo ocurra. Es decir, hay procesos que uno dice respecto de, por ejemplo, la accesibilidad, el problema de la accesibilidad en la educación superior. Todos y cada uno de nosotros que trabajamos en educación superior sabemos de las dificultades o vivimos las dificultades que tienen nuestros estudiantes, las personas con discapacidades y nuestros estudiantes que aparentemente no tienen ningún tipo de dificultad, pero también las tienen. Es decir, multiplicidad de problemas que hacen que uno viva. Si yo automáticamente antepongo una respuesta, puede que no genere las condiciones para poder pensar en eso y cómo ocurre y qué es lo que está ocurriendo actualmente en las instituciones y que no todas las instituciones tienen la misma política de accesibilidad y que esas políticas de accesibilidad en instituciones sociales corresponden o se inscriben en políticas mucho más amplias que no se agotan en solo hacemos se resuelve o se manifiesta en las políticas de formación docente, en los cambios curriculares, en las políticas de las instituciones particulares, en las políticas macro, políticas educativas que acompañan el desarrollo de la implementación de las instituciones y de lo que ocurre ahí, etc. Lo mismo pasa acá en este contexto. Ustedes se van a dar cuenta que lo que tienen que ir mirando, bueno, ¿qué es lo que está componiendo a esto? Porque así formulado, ¿cuál es el rol que los docentes desempeñan para poder generar estos procesos de articulación? Puede generar, bueno, pero ¿cuál es el rol en qué sentido? ¿En una dimensión curricular? ¿Cómo los docentes adecúan los contenidos del nivel superior, que plantean las asignaturas, las disciplinas del nivel superior a los contenidos trabajados o que se desarrollan en el contexto de educación secundaria? ¿Cuáles son las metodologías que utilizan para el acompañamiento, la comprensión de estas temáticas, de estas situaciones, de estas problemáticas que plantea el nivel superior? Es decir, hay mucho ahí. Entonces, las puertas, que está bien formulado esto, yo les sugiero a todos que más allá de los títulos, fíjense que pónganse en el lugar de analizadores o analizadoras. Cómo cada uno entra por puertas distintas. Distintas, por ejemplo, en el caso que analizamos, entró por una puerta que es un problema concreto, real, que vivencia y le preocupa, que es el desgranamiento en la educación superior. ¿Está mal o está bien esa puerta? No está mal, está bien. Una compañera que intervino, ¿cómo se llamaba? Gabriela. Gabriela dijo después, frente a ese análisis del problema, empezó a señalar hipótesis. Esa es otra puerta. ¿Está mal o está bien? No está mal ni está bien. Es otra puerta. Y a ella le sirve para ir identificando un ingreso y complejizando algo que lo miraba desde su compañera. ¿Sí? Cristian ingresó por el lado de su experiencia. Automáticamente esa experiencia de Ana Victoria le planteó una experiencia a él. Lo hizo recurrir a sus propias memorias respecto a las vivencias en la educación superior. Y Belén ingresa por el lado de un título, de un tema. Lo menciona, lo señala, lo construye de esa manera. Todas esas puertas son valiosas, todas son importantes pero todas son puertas solamente que hay que empezar a indagar, y las sugerencias que nosotros hacemos son, en primer lugar, algo muy concreto como escribir. Si no escribo, les repito, no existe. En segundo lugar, y no sé si es segundo primero porque es mayor orden de importancia, yo invertiría de todas maneras los lugares o los haría de manera simultánea, formular preguntas, por supuesto, pero preguntas del tipo, preguntas que abran al pensamiento, no falsas preguntas que cierran respuestas, ¿eh?
sino preguntas que me dicen, que me indagan algún aspecto de la realidad, por ejemplo, cómo los docentes articulan, los docentes de nivel superior trabajan las problemáticas de aprendizaje o estrategia de desarrollo académico con las que vienen los estudiantes del nivel medio o la formación que traen del nivel medio, por ejemplo. Cómo desarrollan estrategias de comprensión lectora, de acompañamiento al aprendizaje, no sé, de los contenidos que proponen, no sé. ¿Qué estrategias institucionales se vislumbran en la educación superior para responder a las problemáticas actuales de aprendizaje de los estudiantes y su adaptación al nivel de educación superior y las demandas que se plantean? Son preguntas, no estoy diciendo las instituciones educativas de nivel superior no están preparadas para... claro que puede ser una respuesta, pero la intención es poder poner en cuestionamiento eso y abrir el pensamiento y abrir las posibilidades, ¿no? Luego, otro camino también es la hipótesis. A muchos les sirve, pero si la hipótesis se transforma en una respuesta y obstruye la posibilidad de pensamiento, es un grave error. Otra gente lo que hace es caracterizar, decir, bueno, más el desgranamiento, ¿qué manifestaciones concretas asume? Bueno, no sé, hay un porcentaje que inicia el del 100% que inicia en el segundo semestre después de los primeros exámenes parciales. El desgranamiento es el 50% de estudiantes abandona o cambia de carrera, el 30% y el 20% no sabemos qué ocurre. Los docentes dicen que esto se produce por, no sé, por los exámenes parciales que se les plantean, porque no pueden resolverlo las demandas académicas. La institución dice que la falta no sé, de becas para los estudiantes señalan que las dificultades que tienen para llegar a las instituciones de educación superior impiden que puedan acompañar estas trayectorias y las instituciones. Bueno, quiero decir con esto hay que empezar a dibujar algo que no es lo que está ocurriendo concretamente, pero que va asumiendo formas que nosotros como autores o autoras de una situación problemática les vamos dando. Pero no es en la simpleza de A más B es igual a C, sino en la posibilidad que A ofrece para indagar A, B, C, D, E, y por ahí encontrar algunas pistas para pensar que algo puede cambiar. Pero ese algo que puede cambiar no necesariamente lo vamos a encontrar en esta instancia de este trabajo que vamos a proponer aquí en el seminario, porque lo que intentamos es que llegar hasta la comprensión al menos y que me abra otras puertas de pensamiento. Recuerden que ustedes lo que tienen que demostrar es que se van a convertir en especialistas en docencia de la educación superior. Y por tanto, el manejo de terminología propia de este campo que han aprendido a lo largo de los seminarios también tiene que estar presente para que tengan ese cuidado permanente. Perdón. Gracias, Claudio. Si bien teníamos también como propuesta en la clase análisis de casos que realizamos nosotros, yo voy a presentar solamente un caso que aborda múltiples dimensiones, más que nada para que veamos juntos de tantas dimensiones sobre cuál podríamos primar, ¿sí? Como para que se lleven como interrogantes para seguir pensando y luego pasamos a la explicitación de las consignas. En esa explicitación de las consignas también elaboramos como una diapositiva que se la vamos a poner en el aula respecto a qué aspectos tener en cuenta a la hora, al momento de redactar las preguntas, ¿sí? Las preguntas al problema. Voy a compartir muy sucintamente. Este caso que va a compartir Miriam, no desde el contenido en sí mismo del tema, problema Sí, que se está abordando, sino desde claro, cuestiones a tener en cuenta al momento en que formulamos una situación problemática. sí. Eso más que nada. Acá yo tomaba un caso que que se denomina las prácticas docentes en contextos rurales. A mí ya el título me sugiere en qué contexto, que va a considerar las prácticas, y luego en la narración me explicita también el contexto más específico geográficamente,
un poco de la historia también de ese contexto se explicita. Desde ese lugar está muy completo en términos de lo que hablábamos en la clase pasada, de la territorialidad. Uno con esto que está explícito se ubica en tiempo y en espacio en donde está anclado el problema. Ahora bien, como a modo de ejemplo para que ustedes se lleven para seguir pensando, a mí cuando veíamos los casos también, si bien es una problemática multireferencial que tienen implicadas muchas dimensiones, y aquí tomamos como ejemplo este caso, el desafío es tratar de, a partir de las dimensiones que vemos que están implicadas, elegir sobre cuáles vamos a trabajar profundamente. Eso es como un modo de ejemplo que queríamos compartir con ustedes. Por ejemplo, para trabajar las prácticas docentes en contextos rurales, se explicitaban dimensiones de términos epistemológicas, pedagógicas, porque acá, por ejemplo, en el relato dice resistencia a métodos innovadores que preparen mejor a los estudiantes, políticas, falta de políticas que favorezcan la innovación en contextos rurales, históricas, tradiciones educativas que pueden ser irrelevantes hoy, sociológicas, que tiene que ver con la necesidad de enfoques inclusivos que respeten la diversidad estudiantil, institucionales, que aluden a las restricciones que limitan cambios significativos, didácticas, que implican la necesidad de estrategias adaptativas centradas en el estudiante. Aquí, si bien hay una centración en analizar las prácticas docentes en contextos rurales y tenemos las distintas dimensiones que van a operar en el análisis de esa problemática, el siguiente paso es qué grado de prioridades le vamos a dar a las dimensiones, en dónde yo me voy a centrar, en dónde me voy a anclar, para quizás después las dimensiones políticas, históricas, sociológicas, estén operando a modo contextual de esa problemática, ¿sí? Y quizás me ancle en la perspectiva ya sea didáctica. Le estoy dando un ejemplo, ustedes son después decisores de cómo quieren actuar, ¿sí? O bien, si yo me quiero anclar en la perspectiva política, me anclo en esa dimensión y luego, como a modo más contextual, puedo decir que esto podría influir en aspectos de índole áulico, pedagógico, ¿sí? Es decir, ustedes tienen que tomar la decisión de, si bien hay múltiples dimensiones que están operando, ¿en dónde vamos a anclar la mirada? ¿Y qué va a ser la mirada focal? ¿Y qué va a ser la mirada más contextual que van a colaborar a las dimensiones a tener una mirada más compleja, ¿sí? Pero para que veamos este caso que está muy bien explícito en términos de qué es lo que le interesa indagar, el próximo paso es tener la decisión de sobre qué vamos a centrar la mirada, en qué de estas dimensiones vamos a centrar la atención. Y también algo para seguir pensando es cómo nombramos a las dimensiones, ¿sí? Esto es un excelente ejercicio de mencionar la dimensión, por ejemplo, pedagógica, y escribir qué estamos entendiendo por la dimensión pedagógica. Entonces, ese también es como otro ejercicio que ahora le vamos a explicitar la consigna, pero que ya tenemos que ir tomando decisiones respecto a, tenemos una problemática, una temática que queremos indagar. Bien, avancemos ahora desde dónde la vamos a mirar. ¿Qué le preguntamos a ese tema que me interesa? ¿Qué le preguntamos y desde dónde? Este era solamente a modo de ejemplo, teníamos otros casos, pero para complementar todo lo que se estuvo diciendo, me pareció importante mencionar como para seguir pensando en términos de la redacción de esta narración. No sé, Claudio o José, si quieren agregar algo más o si no, paso a la identificación de las consignas.
para la próxima clase. En principio, un poco tenemos que ir cerrando, Miriam, la idea Sí, es esto que puedan bien, presentar las actividades las para esta consignas. semana. Y me empiezo a adelantar como una reflexión, si se quiere. Me encantó lo que planteó Cristian, Belén y demás, el ejercicio este de la revisión de las intervenciones de otros compañeros cumplió su objetivo porque hicieron que nos miremos a nosotros mismos y las producciones que estamos haciendo. Desencadenó ese desequilibrio, ese conflicto, digamos, en la producción que es necesario que lo tengamos en este momento en donde estamos tomando, decidiendo, construyendo este punto de partida. Esto es parte de ese proceso natural de construcción de la situación problemática. El no entender, el tener 5.000 ideas distintas. Bueno, justamente los ejercicios, las actividades que les vamos proponiendo apuntan a eso. Parto de una idea recontra general, recontra amplia, súper confusa. Bueno, ahora con estas consignas que les va a presentar Miriam y que proponemos como actividades para esta semana, vamos a ir como perfeccionando esas ideas, acotando esas ideas, si se quiere, en términos de la construcción de la situación problemática. Bien, gracias, José. Sí, justamente ahora la segunda consigna tiene que ver con tomar estas primeras narraciones que elaboramos, sumado a todo lo que se debatió en esta clase, y como primera consigna, formular preguntas, ¿sí? Formular preguntas en el sentido que hoy Claudio lo explicitaba, en sentido amplio, que tiendan a la complejidad, que se expresen de forma clara lo que desean saber de esa situación, ¿sí? Y acá, por supuesto, y esto es un poco lo que hoy mencionábamos con el ejemplo que mostrábamos recientemente, podrán elaborar una pregunta central que tiene que ver en dónde ustedes van a poner el foco y luego preguntas más específicas que se desagregan o que devienen de esa pregunta central, ¿sí? Un poco en función de lo que hoy Claudio mencionaba respecto a las preguntas, algunos ítems, igual esto los vamos a colgar en el aula, es que esta pregunta, acá mencionamos algunos tips para tener en cuenta al momento de redactar la pregunta, no deben orientarse al sí y al no. Quizás a veces nos hacemos preguntas que no nos damos cuenta que la respuesta encierra una obviedad o bien con un sí o con un no ya se responde, ¿sí? Tiene que ser una pregunta que tenga, que demande cierta complejidad y que nos invite a pensar en ciertas dimensiones que están implicadas en ese problema. Por eso, otra de las recomendaciones es incluir esas categorías o dimensiones que vamos a tener en cuenta en esa pregunta, ¿sí? Por ejemplo, hoy que se hablaba de la inclusión de estudiantes en el nivel superior. ¿Desde qué perspectiva? Desde la perspectiva organizacional, institucional. Esa perspectiva puede ya estar nombrada en esa pregunta, por ejemplo, ¿sí? También en esa pregunta no tiene que estar aséptica o sin contexto. En esa pregunta tenemos que mencionar qué sujetos vamos a analizar, por ejemplo, si son los estudiantes del nivel superior, qué fenómenos vamos a analizar, qué grupos, en dónde, qué acontecimientos, en qué institución se va a dar. Y también aquí se vincula con en qué coordenada espacio-tiempo se desarrolla lo que quiero analizar, ¿sí? Estos son como algunas recomendaciones que por supuesto lo vamos a retrabajar en la clase siguiente, pero ya les adelantamos para que puedan tener en cuenta el momento de redactar esta pregunta, ¿sí? Volviendo a la consigna entonces, la primera actividad consiste en formular preguntas que expresen de modo claro y precisa qué desean saber. Ustedes ya tienen una narración, ya tienen una temática identificada de la situación que quieren analizar. Ahora solicitamos que puedan ir un paso más y puedan elaborarlo en forma de pregunta, atendiendo a las dimensiones, a qué sujetos quieren estudiar, qué aspectos, qué fenómenos y en qué espacio-tiempo, en qué contexto. Una pregunta que no sea una pregunta general, sino una pregunta anclada en su situación, en su contexto. Eso es lo que le solicitamos.
También, como segunda consigna, le solicitamos identificar las principales dimensiones que están implicadas en la situación problemática. Hoy vimos el caso de que hay múltiples dimensiones que están implicadas en ese problema. Muy bien, ahora, ¿en cuál nos vamos a anclar para analizar con mayor profundidad ese problema? ¿Cuál es la central y cuáles son las que devienen de la dimensión central? ¿Sí? Ciertas categorías que emergen de las preguntas, es decir, qué temáticas devienen de ese gran problema que quiero trabajar, cuáles son los aspectos emergentes que me interesan de esa problemática. Lo que le estamos solicitando es que esto lo puedan redactar en un documento de 300 a 500 palabras, ¿sí? En el recurso tarea, que está ya puesto en el aula. No sé, José, si ya está habilitado, estaba ya en el aula, estaba oculto, y Sí, lo pueden hacer hasta el jueves 22 de agosto, ¿sí? Hasta las 12 del mediodía eh, para poder recapitular y revisar lo que ustedes van escribiendo. acciones previas al próximo Sí. encuentro. Sí, Claro, esto que les planteaba Miriam ya está disponible dentro del aula virtual del taller 3, una sección en donde se llama clase número 2. Al interior de ella van a encontrar esta consigna, el espacio para compartir la tarea, y posterior a este encuentro sincrónico también la grabación de la clase, como así también la presentación que les comentaba Miriam. Queremos recordarles esto, si bien eh, ya lo venimos avisando y demás, que todas las actividades que se proponen como actividades no sincrónicas en el aula virtual son actividades individuales que apuntan a un desarrollo progresivo de estos primeros pasos para la elaboración del TIF, y que son de una presentación o de una realización obligatoria. A partir de que ustedes hayan intervenido en el mural, que envíen esta tarea, nosotros vamos registrando la actividad eh, para la acreditación de esta primera parte del taller, de este taller 3. Y entonces es muy importante que puedan, no por la obligatoriedad solamente de la actividad, sino por el sentido que tiene. Esta es la base, el punto de partida para que ustedes cuenten con herramientas para poder de acá a fin de año tener elaborados y presentados esos trabajos finales con los cuales acreditarán el desarrollo de la especialización. También recuerden que cualquier duda o consulta que tengan, estamos con Miriam atentos al aula virtual de manera diaria. Así que cualquier duda, consulta que tengan sobre el desarrollo de las actividades, contenidos y demás, sepan que estamos ahí para acompañarlos. sí, algo que quería como ampliar de la explicitación de la consigna es en términos de las categorías, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, previamente se les solicita que identifiquen cuáles son las dimensiones que están implicadas en esa situación problemática. Y a su vez, en un paso siguiente, cuáles son las categorías que pueden explicitarse dentro de ciertas dimensiones. Les doy un caso, por ejemplo, si tomo la dimensión curricular, ¿qué categorías emergen dentro de esa dimensión? Se me ocurre, por ejemplo, cómo analizo el plan de estudio en términos del diseño curricular, cómo se implementa ese plan de estudio, cómo se implementa ese diseño curricular, cómo se implementa eso a nivel áulico en términos de las planificaciones, ¿sí? A eso aludimos con las categorías que van emergiendo. Por supuesto, las categorías no aluden específicamente a una dimensión en particular. Hay veces que las categorías pueden pertenecer a 2 dimensiones o 3 dimensiones, pero lo importante es que podamos identificar qué emerge dentro de cada dimensión y luego cómo esas categorías se vinculan entre sí, ¿no?
Esto, por supuesto, lo vamos a retrabajar en la clase siguiente, pero tiene que ver con cómo vamos identificando y cómo vamos complejizando a la situación problemática. Primero identifiquemos las dimensiones, que son como los grandes paraguas que nuclean a las distintas categorías, para luego ver cómo esas categorías se reiteran en algunas dimensiones desde diferentes perspectivas o cómo también una categoría complementa a otra que está en distintas dimensiones, ¿sí? Esto que parece un poco complejo lo vamos a anclar un poco más en la clase siguiente, pero quería que quede claro cuando le solicitábamos respecto de las categorías que van emergiendo de las preguntas y de las dimensiones que van elaborando en sus situaciones problemáticas. Bien, ¿alguna pregunta, comentario? Bueno, entonces, recapitulando esto que planteaba Miriam, la actividad está disponible y todo el contenido trabajado en este encuentro está disponible en el aula virtual. El próximo encuentro sincrónico del día viernes es el último encuentro que vamos a tener previsto para esta primera parte del taller. Las actividades, como les hemos comentado, inician a partir de las 16 horas, así que nos encontramos en este mismo espacio virtual, en la misma dirección de Zoom. Sí, Marcela, ¿puedo preguntar algo? Sí, dale, antes de que nos cerremos. Buenas tardes. Quería saber, porque con lo que ustedes estuvieron exponiendo y mis compañeros, eh, se me disparó otra temática. ¿Es posible cambiar de tema si ya elegí ese? Sí, ¿Puedo? sí. ¿Puedo mandarle por mensajería interna que elijo otro tema para que ustedes sepan que no concuerda con lo que puse en el muro? A ver, la actividad que te toca hacer ante esto es desarrollar, digamos, nuevamente esa pequeña descripción que hiciste en el mural y a partir de eso tenerlo en cuenta para el desarrollo de esta segunda consigna, incluir Bueno, todo en el mismo documento en todo caso. Y no es necesario que nos envíes por la mensajería interna, sino que este proceso incluso de cambio de la situación problemática la podés mencionar en este documento y adjuntarla en la tarea 2. bueno, muchas gracias. De nada, Marcela. ¿Alguna otra duda, pregunta? Consulta, algo para compartir, aprovechemos este tiempito que nos queda y vamos, si no, vamos cerrando el encuentro. ¿Qué tal? Sí, quería hacer una consulta. Con respecto a la problemática, entonces, pensando, ¿no? en mi propuesta, entonces, por ejemplo, yo pienso, me circunscribo a la institución, por ejemplo, teniendo en cuenta las múltiples dimensiones, pero de la institución. Por ejemplo, en este caso, para poder, o sea, esta situación, esta problemática que veo, me circunscribo, por ejemplo, solo a la institución. En ese caso, Ana, no, desde el plantel docente hoy no te podemos decir sí o no, sino que la coherencia de lo que se explicita en el escrito va a dar cuenta de si eso está bien o amerita un poco más, ¿se entiende? Pero sí, lo importante es que te ancles en una dimensión específica. No sé si vos me decís institución, te referís a la dimensión institucional. Claro, No sé si es desde claro, ese claro. lugar. Ah, bien. Si es desde Sí, la sí, sí, dimensión sí. institucional, eso tiene que estar explicitado en el escrito, ¿sí? Para luego después seguir trabajando el trabajo final con las tutorías, ¿sí? Pero el problema tiene que estar claro, circunscripto, anclado, con dimensiones centrales de lo que se va a abordar, que en este caso, si decís institución y referís a la dimensión institucional, estaría claro la descripción de la situación problemática, ¿sí? Claro, claro.
Sí, porque, bueno, como ¿Se les entiende el comentaba, planteo? sí, sí, les comentaba que eso es algo que veo, por ejemplo, bueno, veo en mi institución, pero veo en otras, entonces lo planteo como una situación problemática de una institución específica o es una problemática para profundizar más como algo general, que también lo veo general, a eso voy. Estás muteado, José. Es tu decisión, Ana, me parece, es Ah, bueno, el sí. alcance que Ah, le bueno, vas bueno, a dar sí, sí, tú claro, a eso, a partir de la pregunta que te hagas. Si es una claro, pregunta claro. general sobre, bueno, ¿cuáles son, no sé, las regulaciones o normativas que hay para acompañar? Y es una pregunta Claro, súper amplia que no se va a circunscribir a un solo caso institucional seguramente, sino que va a abordar claro, claro. la realidad del sistema educativo. Otra cosa es que vos te Claro. posiciones y vayas centrando tu relato, la identificación de tu problemática, de esa dimensión de preguntarte, bueno, desde este instituto, desde esta universidad, ¿cómo se hace para acompañar? ¿Qué mecanismos tiene? ¿Qué dispositivos genera? Es como otro el punto de partida, no de partida, sino el foco en donde vos ponés tu interés. Claro, sí, sí, sí. Sí, ahora, bueno, gracias ahí porque tengo mucho Esto que para me trabajar. planteaba sobre las dimensiones implican, bueno, ¿qué es lo que me estoy preguntando sobre esta problemática? ¿Es algo que tiene que ver con lo organizacional, con lo normativo, con, no sé, lo procedimental sobre tal cosa? ¿O en realidad me estoy preocupando por cuestiones pedagógicas de cómo se piensa desde una caja curricular el acompañamiento a personas con discapacidades? So- Son preguntas que responden a dimensiones distintas. Sí, sí, sí. Sí, por eso sí, 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 voy a enfocarme en unas. Gracias, gracias. Sí, a ver, insisto con esto que planteaba antes. Este es el camino natural, el proceso que implica la problematización de situaciones, la construcción. No es que sale de una, ni de que uno amanece un día iluminado y tiene en claro, es esto lo que tengo que hacer, sino que uno a medida que se va preguntando, se va formulando interrogantes, que va conociendo sobre esa situación, sobre ese problema que fue el punto de partida, es que va logrando concretizar esa idea, va con la escritura, va tomando como, le va dando forma a esa, a esa idea que por ahí parece como confusa, súper general, pero bueno, la única receta que hay para esto es esto, escribir, eh, formalizar esas ideas en un documento, en redactar. Por eso estas propuestas de actividades que les vamos dando desde este espacio de taller. Súper. Bien, Sí, sí. Una cosita antes de finalizar. perfecto. En mi redacción, yo había planteado dos problemáticas. ¿Están bien dos o me quedo solamente con una? Porque hubieron varios disparadores y me quedé con solamente dos. O sea, desde el rol que me toca de la docencia y lo que en el área que me desempeño, tengo varias problemáticas, pero rescaté solamente dos, de los cuales me interesa hablar de la responsabilidad, del entusiasmo, de la dedicación del alumno a la hora de las materias, de encarar los contenidos, de enfrentar un examen y cómo abordarlo. Y el otro punto importante era el tema de el grado académico de estudio con el que el alumno llega al nivel superior y enfrenta así una carrera de nivel superior. El bajo nivel con el que llega el alumno y con todas las ganas del mundo quiere enfrentar un estudio. Y eso se dispara a varios interrogantes, o lo planteé de ese modo, en que, por ejemplo, si como docentes o formadores hacemos lo suficiente, ¿qué pasa en el alumno o en el alumnado general para que llegue a esa situación? O si usamos herramientas adecuadas o innovamos en herramientas nuevas de enseñanza como para que el alumno se motive y tenga esas ganas de poder enseñar. No sé si, y dentro de estas dimensiones, me parece que voy a enfocarme por lo que elegí en lo didáctico y pedagógico. ¿Podría ser así?
Mira, en principio, como vos bien identificás, son como, a ver, puede haber un punto de partida, una preocupación en común, pero fíjate cómo las preguntas que te vas haciendo van posicionando a sujetos distintos. Por un lado, te estás interrogando a vos desde tu práctica como docente, qué haces para Sí, acompañar y demás, que sería una temática muy pertinente, dado lo que se espera del trabajo final de especialización, es que cada uno de ustedes como docentes puedan revisar, revisitar esas prácticas y sobre eso hacerse preguntas para pensar, bueno, hice esta especialización, qué me dejó y cómo puedo mejorar, cambiar, modificar de eso. Después lo otro, esto de posicionarte en el sujeto estudiante y las características que tiene, las condiciones en las que desarrollan los procesos de aprendizaje, sería como, está vinculado, pero fíjate como que van a disparar o que te van a llevar a lecturas distintas, a dimensiones que son distintas porque son sujetos y preguntas que son diferentes. sí. Entonces, Entonces, de tu planteo inicial, tengo dos o tres líneas o puntos de partida. Este segundo ejercicio apunta a que vayas tomando decisiones. Me quiero ok, concentrar ajá, en esto y no en lo otro. Pero es claro, claro, una decisión que cada uno de ustedes tiene que ir tomando en función de sus intereses, en función de sus expectativas, de qué es lo claro, que quiero conocer y en qué quiero profundizar, sin perder de vista cuál es el objeto de estudio que tiene esta especialización. Eso claro, claro, a ustedes en como docentes del nivel superior que les permita contar con herramientas para mirar sus prácticas como tales, revisarlas, cambiarlas, mejorarlas, modificarlas o lo sí, que, sí, sí, lo que les parezca en ese sentido. Entonces, por ahí, insisto con esto, es una decisión tuya, Héctor, siempre que esté dentro de las incumbencias de la formación de esta especialización, elegir qué camino tomar. Claro, una pregunta central, como decía las consignas, y bueno, de todos modos igual se va desglosando varias preguntas de una misma, o sea que uno puede ir jugando con esa misma problemática, ir encontrando conjugaciones en todo, así que todo lleva a lo mismo en definitiva, porque había también una intervención de una compañera en uno de los murales que hablaba sobre la deserción estudiantil del alumno que ya ingresa a una carrera de grado y va dejando por el camino, no lo culmina por exigencias, socioeconómico, por distintos motivos, y eso también como que lleva a lo que yo quiero plantear de pensar qué estaría pasando en ese sujeto, del por qué le ocurre lo que le ocurre. Pero insisto con esto, una cosa es preguntarse por qué lleva a un estudiante a la deserción de una carrera de nivel superior y otra cosa es preguntarse por ejemplo, cuáles son mis prácticas como docentes para acompañar o evitar la Claro, deserción, por ejemplo. Entonces, exactamente. Claro, hay dos sujetos distintos en donde se está poniendo el foco. dos sujetos Mm, distintos, problemáticas que van a derivar a que vos tengas que recuperar ciertos textos, Distintas dimensiones también. dimensiones, eh, conceptuales trabajadas a lo largo de la carrera que te van a llevar para distintos caminos. ¿Se entiende? Entonces, perfecto. estos ejercicios que estamos proponiendo apuntan a eso, a que ustedes vayan como clarificando, que vayan ordenando y organizando esa maraña de pensamientos, de lecturas, de contenidos trabajados y que podamos ir como clarificando esas cuestiones. Esto que se propone en este ejercicio de identificar dimensiones y categorías es clave, digamos, justamente para orientar eso. Bien, Esas preguntas pueden, a ver, las problemáticas que trabajamos en el ámbito de esta especialización son complejas, en el sentido de que tienen múltiples aristas, son problemas de múltiples dimensiones. Perfecto. Eso tenemos que reconocerlo, es el punto de partida. Ahora, el siguiente paso está en que nosotros de esa maraña de complejidades que hacen a la deserción, que hacen al abandono de las carreras de nivel superior. Perfecto. Yo en este trabajo me tengo que tratar de concentrar en algo particular.
En términos prácticos no puedo abordar todo lo que hace para Sí, sí, sí. solucionar ni nada por el estilo ese problema, porque no es a eso a lo que apunta el TIF, sino un abordaje que me permita a mí revisar mi práctica como docente en función de esa problemática que me disparó el hacer este trabajo. Perfecto. Clarísimo. Bien. Bien, bueno, Miriam, Claudio, vamos cerrando el encuentro, ¿les parece? Sí, no, yo de mi parte agradecerles gratamente por la participación en el mural, porque también es un trabajo de retroalimentación entre lo que ustedes avanzan y nosotros trabajar en función de eso y trabajar en casos concretos, que si bien es un desafío, como nosotros como equipo docente creemos que es mucho más rico y formativo trabajar sobre los casos puntuales en los cuales ustedes están elaborando, ¿sí? Creemos que es más fructífero. Por eso también ahí había una consulta sobre textos de dimensiones y categorías. Esos aspectos los vamos a reprofundizar en la clase siguiente. No obstante, también necesitamos que vayan escribiendo y redactando en función de lo que fuimos trabajando en la clase de hoy. Así que bueno, felicitarlos también por el proceso y la paciencia que implica, porque a veces queremos como tener todo ya resuelto y la naturaleza del proceso no es así. Así que bueno, felicitarlos por eso también, por las producciones. Así que de mi parte, muchas gracias y bueno, seguimos trabajando. Por mi parte no hay ninguna cosa que agregar. Bueno, perfecto. Entonces, recordarles esto que les decíamos antes. Tenemos esta actividad prevista. Insisto con esto, recuerden que estamos con Miriam desde nuestros roles de tutores y Claudio como responsable de la asignatura para acompañarlos. Cualquier duda o consulta que tengan sobre el desarrollo de la actividad, por mensajería interna o por ese foro de consultas generales, y nos estamos leyendo con las producciones que vayan enviando y nos encontramos en el último encuentro sincrónico presencial el viernes de la semana que viene, ¿sí? Buen Buen fin fin de semana. de trabajo. Muchas Muchas gracias. gracias. Buen fin de Hasta semana, luego. muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego.